Si ignora los mareos y se esfuerza por moverse, corre el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Acostarse justo después de comer es la mejor medicina. Si usted ya ha cumplido los 70 años, por favor, haga esto durante solo 3 días a partir de hoy. La persona que les presentaré hoy es la señora Carmen García, de 71 años. La señora Carmen es una mujer que ha pasado toda su vida criando a sus hijos, trabajando en el mercado de pescado desde la madrugada. Era una mujer que vivió sin sentarse un solo momento, por lo que todos a su alrededor la elogiaban diciendo que era un dechado de virtudes y el epítome de la diligencia. Ella misma consideraba esa laboriosidad como una medalla de honor. Sin embargo, hace medio año comenzaron a aparecer síntomas extraños. Después de terminar su trabajo como de costumbre y disfrutar de un buen plato de cocido caliente, de repente se le nublaba la vista y todo le daba vueltas. Al principio no le dio importancia, pensando que simplemente era la edad y que le faltaban fuerzas. Por eso empezó a comer más carne y a tomar suplementos nutricionales que le decían que eran buenos para la salud. Pero los síntomas, lejos de mejorar, empeoraron. Llegó un punto en que después de cada comida sentía el cuerpo pesado como el plomo y el mundo giraba a su alrededor, hasta el punto de tener que desplomarse en el sitio. La señora Carmen sentía que se estaba quejando sin motivo, por lo que no se lo contaba a sus hijos y sufría en silencio. Aunque fue al hospital y se hizo pruebas, solo le decían que no tenía anemia y que su presión arterial era normal. Sin embargo, el sufrimiento de la señora Carmen era muy real. Cuando la conocí, supe de inmediato cuál era la causa. Era la última señal de socorro que su cuerpo enviaba para salvar su cerebro. Amigos, nuestro cerebro representa solo el 2% de nuestro peso corporal. Pero este pequeño órgano consume por sí solo el 20% de todo el oxígeno y la energía de nuestro cuerpo. Es, por así decirlo, un órgano VIP que devora una enorme cantidad de combustible de alta calidad. Si el flujo de sangre que llega al cerebro disminuye por solo un minuto, las células cerebrales empiezan a gritar. Y cuando comemos, se produce un gran desplazamiento de sangre en nuestro cuerpo. Una enorme cantidad de sangre se dirige hacia el intestino para digerir los alimentos. En ese momento, nuestro cuerpo debe distribuir la sangre de manera muy precisa. Mientras envía sangre al estómago, debe mantener constante el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Pero con la edad, esta capacidad de regulación se va deteriorando lentamente. Cuando la sangre se concentra en el estómago, el cuerpo no logra proteger el flujo sanguíneo que va al cerebro. La señora Carmen, a pesar de que su cerebro estaba pasando hambre, se forzaba a moverse y trabajar, lo que finalmente resultó en una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esto no es simplemente un problema de mareos, es una advertencia de que el cerebro se está secando lentamente. La historia que les contaré hoy es un manual de reanimación cerebral para aquellos que, como la señora Carmen, sufren de mareos de causa desconocida y fatiga después de las comidas. Les explicaré uno por uno el principio científico y el método práctico de por qué deben acostarse inmediatamente después de comer y cómo esa simple acción puede rejuvenecer su cerebro 10 años. Esto no es pereza, es el cuidado más distinguido para su cerebro. Estoy convencido de que el vídeo de hoy será de gran ayuda para proteger su salud cerebral y la de su familia. Antes de comenzar con la historia principal, por favor denle al botón de me gusta ahora mismo y dejen la palabra cerebro en los comentarios. Su pequeña participación es una gran fuerza para que esta valiosa información de salud llegue a más personas que la necesitan. Bien, entremos directamente en materia. Amigos, a partir de hoy, recuerden solo una cosa. La acción más importante que deben realizar inmediatamente después de terminar de comer no es fregar los platos ni dar un paseo por el vecindario. Es acostarse cómodamente en ese mismo lugar durante 20 minutos. Sí, así es. Acostarse justo después de comer es la receta más segura y rápida para salvar el cerebro. ¿Por qué? A continuación, les explicaré de manera muy sencilla la sorprendente razón médica. Cuando estamos de pie o sentados, nuestro cuerpo lucha contra una fuerza inmensa llamada gravedad. Imaginen que su corazón es una bomba de agua en el sótano de un edificio alto. Y su cerebro es el ático en el 10º piso, la planta más alta de ese edificio. Para que la bomba del sótano impulse el agua hasta el 10º piso, se necesita una presión enorme, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestro corazón. Impulsar la sangre hasta la cabeza en contra de la gravedad es un trabajo muy arduo y agotador para el corazón. Pero aquí surge un problema aún mayor, la situación después de una comida. Cuando comemos, nuestro cuerpo entra en estado de emergencia. Esto se debe a que el estómago y el intestino delgado necesitan una cantidad masiva de sangre para descomponer los alimentos y absorber los nutrientes. En ese momento, el administrador de sangre de nuestro cuerpo toma una decisión. Ahora la digestión es urgente, así que reduzcamos la sangre que va a otros lugares y enviémosla toda al estómago. Y uno de los primeros lugares a los que se les quita sangre es precisamente el cerebro. Ya es difícil que la sangre suba debido a la gravedad,
Pero si además el estómago se lleva toda la sangre, en el ático, que es el cerebro, se produce un fenómeno de sequía, como si se cortara el suministro de agua. Esta es la realidad de la hipotensión postprandial o la disminución del flujo sanguíneo cerebral después de las comidas. Como el oxígeno y los nutrientes que llegan al cerebro disminuyen en un instante, uno se siente aturdido, le entra sueño y en casos graves como el de la señora Carmen, siente que el mundo da vueltas. Pero, ¿qué sucede si en ese momento usted se acuesta en posición horizontal? La bomba del sótano ya no necesita impulsar el agua hasta el 10º piso, porque el corazón y el cerebro se encuentran a la misma altura. Ahora, la bomba solo necesita hacer que el agua fluya hacia un lado. Con solo 1/10 parte del esfuerzo, la sangre fluye a raudales hacia el cerebro. Las células cerebrales finalmente pueden respirar oxígeno fresco y recuperar su vitalidad. La señora Carmen también se sorprendió al escuchar mi explicación. Durante toda su vida había soportado los mareos y caminado a la fuerza por el mercado porque temía que si se acostaba después de comer la llamaran perezosa o le dijeran que era malo para la salud. Esa diligencia, en realidad, estaba secando su cerebro. La señora Carmen, siguiendo mi prescripción, comenzó a recostarse ligeramente inclinada durante exactamente 20 minutos después de cada comida y, como por arte de magia, los mareos postprandiales que tanto la atormentaban desaparecieron por completo. Por supuesto, hay precauciones que tomar. Se trata de las personas que sufren de reflujo ácido. Si estas personas se acuestan completamente en horizontal, el ácido del estómago puede subir por el esófago y causar acidez. En ese caso, coloquen un cojín o una almohada detrás de la espalda para levantar la parte superior del cuerpo solo unos 15 o 20 grados. Manteniendo este ángulo, se puede prevenir el reflujo ácido y al mismo tiempo asegurar un flujo sanguíneo suficiente hacia el cerebro. Amigos, recuérdenlo bien. Acostarse durante 20 minutos después de comer no es un símbolo de pereza, sino el descanso más noble para proteger su cerebro. El cerebro necesita recibir suficientes nutrientes para prevenir la demencia y mantener la función cognitiva. A partir de hoy, acuéstense con confianza, sin importar lo que diga su familia. Y muéstrenles este vídeo para explicarles. Si la historia de hoy les ha sido útil, por favor, compartan este vídeo con sus amigos y padres. Especialmente para aquellos que dicen que se sienten sin energía después de comer, este vídeo puede ser un salvavidas. Una sola vez que lo compartan puede hacer el milagro de salvar la salud cerebral de alguien. Si el primer secreto, acostarse después de comer, fue un tratamiento de emergencia para apagar el fuego inmediato, los dos que les contaré a continuación son tratamientos fundamentales para corregir su cuerpo dañado y despejar la autopista de sangre que va hacia el cerebro. Lo que les voy a decir a partir de ahora cambiará por completo sus hábitos de sueño y su forma de sentarse. ¿Están listos? La segunda solución es el método de sueño con los brazos en alto. Pónganlo en práctica esta misma noche. Al dormir, simplemente levanten ambos brazos ligeramente por encima del pecho. Algunos podrían pensar que esto es una idea extraña, pero detrás de ella se esconde una ciencia corporal asombrosa. Para nuestro cuerpo es tan importante que la sangre regrese al corazón como que salga de él. Solo así el corazón puede bombear sangre fresca de nuevo hacia la cabeza. Sin embargo, con la edad los músculos alrededor del pecho se endurecen y la caja torácica se estrecha. Si dormimos con los brazos hacia abajo, el pecho se encoge aún más y las grandes venas que pasan por su interior son presionadas. El camino de regreso de la sangre al corazón se estrecha. En ese momento, ¿qué sucede? Si levantamos ligeramente los brazos por encima del pecho, el pecho encogido se expande. El espacio entre las costillas se amplía, permitiendo que los pulmones respiren más profundamente y abriendo de par en par el paso de la vena cava que entra en el corazón. Como la sangre venosa fluye a raudales hacia el corazón, este finalmente está listo para enviar suficiente sangre al cerebro. Pero hay un punto a tener en cuenta. No deben estirar los brazos demasiado por encima de la cabeza. Hacerlo podría causar dolor en las articulaciones de los hombros y hormigueo en los brazos. Es suficiente con doblar los codos cómodamente para que las manos se apoyen ligeramente sobre los hombros o el pecho. La señora Carmen también dijo que al principio se sentía extraña y que los brazos se le caían, pero al cuarto día por la mañana me dijo lo siguiente: doctor, es increíble, pero cuando me despierto, mi cabeza está tan despejada como si se hubiera disipado la niebla. Ustedes también, si lo prueban solo por 3 días, sentirán la diferencia en todo su cuerpo. La tercera solución es, al sentarse en una silla, empujar las caderas hasta el fondo del asiento. Amigos, ¿cómo se sientan normalmente? ¿Se sientan en el borde del sofá o con la espalda encorvada? Esa postura es precisamente la culpable de aplastar su sistema nervioso autónomo y de matar de hambre a su cerebro. Si no empujan las caderas hasta el fondo, la pelvis se inclina hacia atrás. Si la pelvis se inclina, la espalda se encorva y como compensación el cuello se proyecta hacia adelante.
se produce lo que se conoce como cuello de texto. Su cuello no es simplemente una columna que sostiene la cabeza, es la autopista principal por la que pasan los nervios que van desde el cerebro a todo el cuerpo. En particular, el sistema nervioso autónomo, que regula los vasos sanguíneos y gestiona los latidos del corazón, pasa entre estas vértebras cervicales. Pero, ¿qué sucede si el cuello se adelanta como el de una tortuga y las vértebras cervicales se rectifican? Es como si una roca gigante cayera en esta autopista, bloqueando el camino. Los nervios se pinzan y se retuercen y la transmisión de señales se vuelve un caos. Cuando se rompe el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, nuestro cuerpo no puede regular la presión arterial según la situación. Cuando comemos y la sangre se dirige al estómago, el sistema nervioso autónomo debería reaccionar de inmediato contrayendo los vasos sanguíneos para mantener la presión arterial, pero esta capacidad desaparece. El verdadero culpable de los mareos postprandiales que sufría la señora Carmen era este sistema nervioso autónomo dañado. Ella pasó toda su vida con la cabeza inclinada para preparar el pescado y cuando descansaba se recostaba en el sofá para mirar el móvil. Ese hábito le dañó el cuello y paralizó su sistema nervioso autónomo. Por eso le insistí mucho a la señora Carmen: señora, a partir de ahora, siempre que se siente en una silla, meta primero las caderas hasta el fondo. Solo si apoya bien la espalda en el respaldo, la pelvis se enderezará y solo si la pelvis está recta, el cuello volverá a su sitio. Solo con el cuello recto se despejará la autopista hacia el cerebro y se recuperará el sistema nervioso autónomo. Al oír esto, la señora Carmen comenzó a sentarse conscientemente empujando las caderas hacia atrás. Al principio le resultaba incómodo porque sentía la espalda rígida, pero pronto se acostumbró y sorprendentemente se alegró de que sus dolores de cabeza crónicos también desaparecieran. Amigos, el método de sueño con los brazos en alto y el de sentarse correctamente que les he explicado hoy son la mejor medicina para salvar su cerebro sin gastar un solo euro. Si el sistema nervioso autónomo se recupera, no solo se regulará la presión arterial después de las comidas, sino que también se podrán solucionar el insomnio y la fatiga crónica de una sola vez. Si este vídeo les ha sido realmente útil, por favor, presionen el botón de suscribirse y el de la campana de notificaciones. Así podrán recibir sin falta la valiosa información que protege su salud. Su suscripción es una gran fuerza para que yo pueda crear mejores vídeos. Bien, ahora les revelaré la mágica rutina diaria con la que la señora Carmen recuperó su vitalidad en solo 3 días. Pueden tomar papel y lápiz para anotarlo ahora mismo o guardar esta información en su mente. Esta rutina no es simplemente para pasar el tiempo, sino un plan preciso para reparar su sistema nervioso autónomo dañado y suministrar el agua de la vida a su cerebro. La mañana de la señora Carmen ya no comienza levantándose de un salto de la cama. Al abrir los ojos, lo primero que hace aún acostada es levantar ambos brazos por encima del pecho y estirarse con este gesto 5 veces. Es un ejercicio de preparación para abrir los músculos del pecho que se han endurecido durante la noche y preparar el camino para que la sangre regrese bien al corazón. Con solo invertir un minuto en esto, pueden sentir cómo la cabeza se despeja. Luego se levanta lentamente y bebe un vaso de agua tibia. En el desayuno ha reducido la cantidad de comida en aproximadamente 1 cucharada en comparación con antes. Evitar comer en exceso es el atajo para salvar el cerebro. Al terminar de comer, la señora Carmen ya no se pone inmediatamente los pesados guantes de goma. En su lugar va al sofá del salón, se coloca 2 o 3 cojines en la espalda y se recuesta con la parte superior del cuerpo inclinada a unos 20 grados. La señora Carmen tiene el estómago un poco delicado, por lo que siempre respetaba este ángulo para evitar el reflujo ácido. Durante 20 minutos cerraba los ojos y disfrutaba plenamente de la sensación de que la sangre llenaba su cerebro. Después de 20 minutos, la señora Carmen terminaba de fregar los platos, sintiéndose muy ligera, sin los mareos de antes, y se dirigía al mercado. Incluso mientras trabajaba en el mercado, la señora Carmen practicaba el milagro del centímetro. Cada vez que se sentaba en una silla por un momento mientras preparaba el pescado, empujaba las caderas hasta el final del respaldo de la silla. Al hacerlo, su espalda se enderezaba naturalmente y su cuello, que antes estaba inclinado, se erguía. Con el cuello recto, su sistema nervioso autónomo comenzó a respirar y la fatiga extrema que solía aparecer por la tarde disminuyó notablemente. Después de la cena también realizaba su descanso horizontal de 20 minutos y por la noche al acostarse dejaba el móvil lejos. Había escuchado mi explicación de que mirar el móvil con la cabeza inclinada durante 1 hora equivale a bloquear el flujo sanguíneo al cerebro durante 3 horas. En su lugar, adoptaba la postura de dormir con los brazos en alto, con las manos cómodamente apoyadas en el pecho y se sumía en un sueño profundo. Después de pasar exactamente 3 días así, cuando volví a verla, su rostro estaba tan radiante como en su juventud. Pero amigos, aquí hay un punto realmente importante más. Cuando digo después de comer, no significa en absoluto que deban pasar todo el día acostados. Es como cuando llenamos el depósito de un coche para hacer un largo viaje.
Si han llenado su cerebro de sangre fresca y oxígeno durante 20 minutos, ahora deben salir y usar esa energía. El momento justo después de que el flujo sanguíneo cerebral se haya recuperado y la cabeza esté despejada es el momento dorado en el que su cerebro puede trabajar de la manera más inteligente. En ese momento, no se queden quietos, den un paseo ligero por el vecindario o comiencen a estudiar ese idioma extranjero que siempre quisieron aprender o realicen actividades cerebrales como jugar al ajedrez o resolver acertijos. El cerebro rejuvenece cuanto más se usa. Si han recargado el cerebro con un descanso de 20 minutos, deben usar esa energía sin reparos durante el resto del tiempo. Solo así las conexiones entre las células cerebrales se fortalecerán y la demencia no tendrá oportunidad de aparecer. Bien, ahora responderé a las 3 preguntas más frecuentes que seguramente tendrán al practicar este método. Primera pregunta. Doctor, si me acuesto justo después de comer, ¿no engordaré? ¿O no me sentará mal la digestión? Amigos, en absoluto. Es todo lo contrario. Cuando nos movemos a la fuerza bajo estrés, nuestro cuerpo lo interpreta como una emergencia y tiende a almacenar la energía en forma de grasa. Sin embargo, si descansamos cómodamente durante 20 minutos después de comer, permitiendo que la sangre fluya hacia el cerebro y el estómago, el metabolismo se vuelve más eficiente, la digestión mejora y el consumo de energía se optimiza. Eso sí, no coman hasta estar demasiado llenos. El secreto es comer con moderación y luego descansar. Segunda pregunta. Tengo un reflujo esofágico muy severo. ¿Realmente puedo acostarme? Sí. Como he enfatizado repetidamente, no se trata de acostarse completamente en horizontal, sino de levantar ligeramente la parte superior del cuerpo. Un ángulo inclinado previene físicamente el reflujo ácido y al mismo tiempo reduce la diferencia de altura entre el corazón y el cerebro, lo cual es suficiente para ayudar a asegurar el flujo sanguíneo cerebral. Si sienten opresión en el pecho al acostarse, pueden aumentar un poco más el ángulo hasta encontrar el punto más cómodo para ustedes. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de almohada debo usar? Es también una pregunta muy frecuente. La almohada no debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Es importante que la curva natural en forma de C del cuello se mantenga al estar acostado. Una almohada demasiado alta rectifica las vértebras cervicales, presionando el sistema nervioso autónomo, y una demasiado baja puede aumentar la presión intracraneal. La mejor almohada es aquella que sostiene firmemente la nuca, mientras que la parte de la cabeza se hunde ligeramente. La cuarta pregunta más frecuente es: doctor, no tengo energía y me siento cómodo acostado todo el día, ¿está bien? Mi respuesta es un rotundo no. Los músculos y el cerebro de nuestro cuerpo se oxidan en un instante si no se usan. El descanso de 20 minutos después de comer es solo una pausa estratégica para proteger el flujo sanguíneo cerebral. Después de esa pausa, debe seguir necesariamente la frase de la actividad. Caminen mucho, rían mucho y no renuncien al placer de aprender cosas nuevas. Esa es la culminación del verdadero método de salud cerebral del que les hablo. Amigos, la rutina que les he revelado hoy no es un secreto extraordinario. Es un método de sentido común que consiste en entender los principios de nuestro cuerpo y vivir de acuerdo con ellos. Sin embargo, menos del 1% de la población de España practica este sentido común de manera constante durante solo 3 días. Deseo sinceramente que ustedes se conviertan en los protagonistas de ese 1% y disfruten del resto de sus vidas con una mente clara. Aquellos que vayan a comenzar esta rutina ahora mismo, por favor, dejen en los comentarios comienzo o el número 1. Esa simple palabra que dejen será el primer paso para reafirmar su voluntad. Además, anímense unos a otros compartiendo sus experiencias en la sección de comentarios. Hacerlo solo es difícil, pero juntos, sin duda, podemos lograrlo. Apoyaré su cambio hasta el final. Amigos, ha llegado el momento de concluir esta larga charla. La historia que les he contado hoy no era simplemente una sugerencia cómoda para descansar un poco después de comer. Fue el ruego y la confesión más desesperada como médico para todas las señoras Carmen de nuestra época, que han vivido toda su vida basándose únicamente en la diligencia. Han trabajado muy duro hasta ahora. ¿Cómo podría yo comprender todos esos años que han pasado corriendo sin poder descansar ni un momento para criar a sus hijos y construir una familia? Pero ahora su cuerpo, y especialmente su preciado cerebro, les está exigiendo el derecho a descansar. Repasemos una vez más lo que hemos aprendido hoy. Primero, recarguen su cerebro con un descanso estratégico de 20 minutos después de las comidas. Segundo, preparen la autopista del cerebro con el sueño de brazos en alto y una postura correcta. Y el tercer punto es el más importante. Con el cerebro recargado, muévanse con vitalidad y aprendan sin cesar. Amigos, la imagen que sueño para ustedes no es la de una persona postrada en la cama. Es la imagen vibrante de alguien que después de un breve y profundo descanso tras la comida pasea por el parque con una mente más clara que nadie, aprende cosas nuevas en el centro de mayores y se comunica alegremente con sus amigos. El descanso de 20 minutos es solo el trampolín
para que vivan las 23 horas y 40 minutos restantes de una manera más maravillosa. No sacrifiquen más su cuerpo en nombre de la diligencia, pero tampoco pierda la vitalidad escondiéndose detrás del nombre del descanso. Descansar bien y moverse mejor. La exquisita armonía de estos dos elementos los guiará por el camino de una larga vida sin enfermedades. A partir de mañana por la mañana, cuando abran los ojos, su día será diferente. Ese ligero estiramiento al levantarse de la cama, esos 20 minutos reclinados en el sofá después de comer, pueden cambiar por completo el resto de sus vidas. Deseo sinceramente que con una mente clara disfruten de las gracias de sus nietos, charlen alegremente con sus amigos y que cada día sea un regalo. Muchas gracias por escuchar esta larga historia hasta el final. Espero que mi sinceridad haya sembrado una semilla de acción en sus corazones. La salud no es algo que otros protegen por ustedes, sino algo que ustedes mismos eligen. A partir de hoy, tomen la decisión más sabia para su cerebro. Como su médico de confianza, los apoyaré hasta el final para que todos ustedes puedan disfrutar de una era de 100 años felices, sin dolor y con una mente lúcida. Hasta aquí su médico de confianza, el doctor Daniel Martínez, del canal Años Dorados con Salud. Que todos ustedes estén sanos y en paz. Gracias.